Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Especiales Cosmovisión Noticias, fin de semana, un espacio donde los grandes dirigentes de la nación explican quién responde por las decisiones económicas y políticas que nos afectan a todos. Soy Sebastián Agudelo, bienvenidos. ¿Qué sucede? Desde hace casi 3 años Venezuela cayó en una de sus peores crisis económicas, políticas y sociales. El precio del barril de petróleo disminuyó considerablemente y las pocas garantías del gobierno nacional han hecho que cientos de empresarios cierren sus fábricas, pues los ciudadanos hoy se encuentran cansados de la inseguridad que hay en el país, exigiendo un cambio revocatorio. Este es el contexto. Desde hace cerca de 2 años Venezuela entró en una fuerte crisis económica, política y social que hoy la tiene al borde de una guerra civil. Después de la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, comenzó una estabilidad política en el vecino país que se agravó con la caída de los precios del petróleo que pasaron de estar en $100 por barril a tan solo 28. Hoy Venezuela se encuentra dividida en dos, los pocos que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro y el resto de los ciudadanos que, cansados de las largas filas, la inseguridad y el desabastecimiento, han optado por unirse a la oposición que clama a gritos un referendo revocatorio que permita recomponer el camino de ese país. Esta semana miles de personas salieron a las calles para exigir a la Comisión Nacional Electoral se pueda realizar dicho referendo antes de terminar el año, pero este organismo se mantiene fiel en su apoyo al gobierno bolivariano y se ha encargado de hacer maniobras jurídicas que retrasen esta solicitud. Lo único cierto es que hoy la imagen de Venezuela en el mundo no es más que pobreza, corrupción, escasez y cientos de personas que por oponerse al gobierno nacional han sido encarceladas de manera arbitraria. Para hablar de este tema nos acompaña en Especiales Cosmovisión Noticias desde Caracas, Venezuela, Estefanía Parra, ella es coordinadora política internacional del partido Voluntad Popular. Este es el partido que ha sido perseguido por el gobierno nacional de Venezuela, al cual pertenece el preso político Leopoldo López. Estefanía, bienvenida a Cosmovisión Noticias. Sebastián, buenas noches. Buenas noches a nuestros hermanos de Colombia. Gracias por el espacio y la oportunidad. Estefanía, comencemos por lo más importante. Esta semana el partido de ustedes denunció ante la Corte Suprema al presidente Nicolás Maduro por desapariciones y por torturas que han sucedido en el país. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes como partido tienen para hacer este tipo de denuncias? Esta semana Lilian Tintori, la esposa del líder Leopoldo López, fue a la Corte Penal Internacional a denunciar al presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo en nombre de todos los venezolanos. Y es que hoy en Venezuela vivimos la tortura por parte del régimen a los presos políticos y a los presos comunes. Hubo una masacre en Tumeremo, en el estado Bolívar, que hoy no ha tenido justicia. El cierre arbitrario de la frontera con ustedes, nuestro hermano país, y el padecimiento que ha sufrido la gente de esa región de nuestro país. El hostigamiento, el acoso, la violencia, la impunidad, las violaciones directas a los derechos humanos, la persecución a partidos políticos, especialmente a nuestro partido, a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Exigimos que la investigación preliminar se inicie con carácter preventivo y el rol de la Corte Penal Internacional es fundamental para ello. Todas las pruebas están documentadas en el informe que entregamos. La evidencia es irrebatible. El mundo y Venezuela conocen de cada una de estas violaciones. Claro que sí, señora Estefanía. Permítame, para hablar de este tema de la economía, que es uno de los puntos importantes de los cuales se ha visto afectada también Venezuela en los últimos años, le vamos a dar paso, que nos acompaña en Especiales Cosmovisión Noticias, a Juan Gonzalo Arboleda, es decano de la Escuela de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Decano, bienvenido a Especiales Cosmovisión Noticias y le pregunto, viendo este ejemplo de Venezuela y de la crisis económica que se está viviendo, ¿qué tan malo puede llegar a ser el populismo en un país? La evidencia en el mundo ha mostrado que el populismo termina siendo nefasto y curiosamente quienes más sufren son los pobres, porque cuando atacas la actividad empresarial no les permites que tengan la forma de tomar decisiones en contextos de transparencia y reglas de juego claras, finalmente son los pobres, que son los que trabajan en dichas empresas, quienes van a estar perjudicados. Porque si a las empresas no les va bien, si las empresas no tienen un ambiente para competir, para producir, obviamente, ¿quién se va a ver afectado? El más pobre, que es el que trabaja ahí. Siempre lo he dicho, el capitalista, el empresario y específicamente ya los ricos de Venezuela, su problema económico lo resolvieron hace mucho tiempo. Pero es la gran masa de la población la que definitivamente se ve afectada cuando no se propicia un entorno para que las empresas puedan jugar con reglas claras y transparentes, como anteriormente lo dije. Claro que sí, señor Juan Gonzalo. Sin duda alguna, la economía es uno de los puntos más importantes en un país. María Camila nos tiene mucha más información. María Camila, adelante.
La crisis económica sin duda la culpable de la mayoría de los males del vecino país. Los invito a que veamos ese informe especial. El pasado mes de enero, Nicolás Maduro declaró estado de emergencia económica en Venezuela, lo que encendió las alarmas y fijó al país en el centro de los medios. Venezuela depende principalmente del petróleo, por lo que la caída de este ha golpeado fuertemente al país. El bolívar, la moneda oficial, vale menos que $1 centavo. La suspensión de los pagos es inminente, pues no se genera el suficiente dinero para pagar sus deudas. Y finalmente la crisis alimentaria y la escasez de medicinas se sumó a la difícil situación, lo que ha generado que tanto seguidores como opositores se unan para tratar de sobrevivir en el país. Decano, regreso con usted y después de ver este informe le pregunto ¿cuánto creería usted que demorará Venezuela para recuperarse de esta crisis tanto económica, política y social que está viviendo en este momento? Diría que la pregunta del millón. Eso pues para cualquier ciudadano, para cualquier académico, por muy bien preparado que esté, difícilmente lo puede resolver. Porque es que el deterioro ha sido tan grande que decir que son 2 años, 3 años, 4 años, sería una base completamente especulativa. Y sobre todo porque hay un elemento que a veces muy subjetivo, se vuelve muy objetivo, como es el tema de la confianza. Mire, señora Estefanía, y es imposible no recordar, hablando de Venezuela, la crisis tanto que se ha tenido con la frontera y los enfrentamientos con Colombia. Precisamente vamos en este momento con Juan Camilo Ramírez, quien nos va a hacer un recorrido y ampliar la información de estos momentos más difíciles. Juan, adelante. En la última década se han presentado varios enfrentamientos entre Colombia y Venezuela. Comenzamos en 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió suspender la mediación del presidente Hugo Chávez y de la exsenadora Piedad Córdoba para la liberación de algunos secuestrados por las FARC. Además de esto, Uribe aprovechó y envió un duro mensaje al presidente Chávez. Con sus insultos y su falta de argumentos, hiere la dignidad del propio pueblo de Venezuela que usted representa. Solo unos días después, en enero del 2008, hubo indignación en nuestro país. El presidente Chávez pidió que se le retirara la calificación de terroristas, tanto a las FARC como al ELN, y además solicitó que se les diera el estado de beligerancia. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Marzo del 2008 es sin duda alguna el punto más crítico en las relaciones, no solo con Venezuela, sino también con Ecuador. Las Fuerzas Armadas colombianas confirmaron haber dado de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Después de eso, ambos países decidieron romper relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. No solo eso, sino que el presidente Chávez, en una actitud bastante desafiante, ordenó el traslado de 10 batallones a la frontera. Terminamos este recorrido en agosto del 2015, cuando los colombianos pudimos ver cómo de manera arbitraria cientos de connacionales fueron expulsados del vecino país. Ellos fueron obligados a salir con las manos vacías del territorio venezolano. Además de eso, Maduro ordenó el cierre de la frontera y aseguró que Colombia exportaba violencia y pobreza a su país. Todavía hoy la frontera permanece cerrada y pese a que ha sido gradualmente abierta, son los propios venezolanos los que le exigen a Maduro que se abra rápidamente y que se solucione esta crisis fronteriza, pues ante la escasez en su país solo ven como solución poder pasar a territorio colombiano para poder abastecerse de vida. Y hacemos nuestra primera pausa comercial en Especiales Cosmovisión Noticias, pues al regresar estaremos con John González, un periodista venezolano que le tocó huir de su país por la crisis que hay en este momento y la censura que se vive en el país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Quédese. Volvemos.